que el único que puede cambiar al ser humano se llama Jesucristo, el hombre que se arrepienta. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará. Si usted, amigo, alguna vez te lamentaste, lloraste, te arrepentiste de engañar a tu mujer, te arrepentiste de engañar a tu marido, te arrepentiste de haber hecho algo malo, de golpear a tu mujer, de golpear a tus hijos, maltratarlo, quizás abandonar a tu familia, te lamentaste de eso, te arrepentiste, pero solamente quedó allí y no te acercaste a Jesús, de nada valió tu arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento es cuando el hombre dice: Señor, perdóname, que hice lo malo, Señor, sálvame, y cuando inclama y cuando invocas el nombre de Jesús, entonces serás salvo, entonces tu arrepentimiento te traerá vida nueva en Cristo Jesús el Señor. Por eso el Señor dijo: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. La bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. Desde el inicio de la humanidad, querido hermano, Dios siempre ha querido que su creación, que sus hijos, que su pueblo viva bajo la bendición que Dios le preparó, que Dios le dio, que Dios creó. Ahora bien, hay un gran problema en muchos creyentes, en muchas iglesias, hermanos, que cuando le hablan de bendición, de prosperidad, de economía, cuando le hablan de dinero, entonces tienen un mal concepto, piensan que es algo humano, que es algo material. Muchos dicen: uy, hablar en la iglesia cuando hablan de economía, cuando hablan de ofrenda, cuando hablan de prosperidad, uy, esa iglesia ya se está desviando de la sana doctrina de Dios, dice. Esa iglesia, uy, ya se apartó, esa iglesia, o porque hablan, si Dios no quiere riquezas, a Dios no le gusta la riqueza, o porque tienen que hablar de economía, de prosperidad, y tienen así diversas opiniones, diversas ideas con respecto a la riqueza, a la bendición que Dios da. Amén. Y eso han venido arrastrando muchos desde el mundo en su pensamiento que han tenido o su formación cuando eran inconversos, mundanos. Otros se han dejado contaminar por comentarios, porque ven allí por el internet, por el Facebook, por el YouTube y por diversos medios escuchan que uno dice, no, incluso ponen, ¿verdad?, a supuestos líderes o pastores que ponen en las redes sociales y le ponen todavía el título, un título exagerado, ¿no? Un título muy ofensivo para muchos también, un título que no es adecuado, ¿no? Dicen ahí, lo que todo pastor no quiere que sepas de la economía, dice. Lo que se tiene que decir, lo que tienes que saber. Otros ponen, si en tu iglesia hablan de prosperidad, salte porque estás en una iglesia, no sé, mundana, no es una iglesia de Dios, ¿no? Y supuestos líderes que se llaman, o sea, haciéndose llamar pastores, ponen, comentan. ¿Y qué hacen los hermanos? ¿Qué hacen los hermanos que no están sustentados en la verdad de la palabra? Lo escuchan, pero como lo está diciendo un pastor debe ser verdad. Y entonces piensan que es así y lo aceptan como si fuera verdad y lo comparten y lo divulgan y todos se contagian. Es como un teléfono malogrado, ¿no? Se contagian de esto sí, de esto no. Y sobre todo aquellos que tienen la debilidad por la parte económica, se acomodan a eso. Sobre todo aquellos que son un poco ávaros, ¿verdad? Devotos
de la Virgen del Puño, que son así duros. Entonces ellos, esta prédica está bonito, justo para mí. Como a mí no me gusta dar, esto es preciso para mí, dice. Y se acomodan a eso. Y luego comienzan a esparcirlo, hermano, es así, mira, aquí tal pastor dijo así, ¿verdad? Tal pastor dice así. No se debe hablar a la economía en la iglesia no es para pedir plata. Y comienzan diversas ideas, pensamientos distorsionados. Dígale a su hermano, la bendición de Dios es la que enriquece. Es más, miren, les doy una tarea. Busquen en su Biblia o por internet, como quieran buscarlo, investiguen. ¿Cuántos textos hay en toda la Biblia que habla de ofrenda o de economía o de prosperidad? Usted va a encontrar que hay cantidad de textos. Hay más textos que lo que habla quizás del pecado. Hay más textos de ofrenda que lo que habla quizás del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabía usted o no? Hay más texto que habla de ofrenda, de economía, que de otra cosa. Si hablar de ofrenda, si hablar de bendición, si hablar de prosperidad fuera algo material, fuera algo que a Dios no le agrada, entonces ¿por qué Dios lo puso en su palabra? Entonces ¿por qué está escrito una y otra vez y otra vez y otra vez? Al igual que cuando usted va a encontrar en toda la Biblia bastantes pasajes donde Dios dice: guarda mi mandamiento, mi palabra, el que guarda mi palabra, el que guarda mi mandamiento, el que viva por estos mandamientos vivirá, aquel que obedece mi palabra. Usted va a encontrar un montón de textos que Dios dice guarda mis mandamientos y que Dios habla acerca de su ofrenda, en cantidad. Por eso, hermano mío, le pregunto, ¿hablar de ofrenda es hablar de algo material o es espiritual? Es espiritual, es santo, es algo sagrado porque está escrito aquí en la ley de Dios. Es algo que Dios mismo ha creado. Amén. Y vamos a ver entonces, vamos empezando. Desde que Dios, mire, todo va vamos a ver desde el principio, desde las raíces. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, los puso en un huerto, en el huerto del Edén, ¿verdad? Y en ese huerto ellos tenían todo para vivir. Dios no los creó en escasez. Dios no los creó en necesidad, en miseria. Ellos tenían todo para vivir. Génesis capítulo 2, verso 8 y 9. Vamos a leer. Génesis 2, verso 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto. Miren lo que hizo Dios. Plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Verso siguiente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Miren lo que hizo Dios. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó ese huerto y le proveyó al hombre todo árbol para comer, su alimento. Le proveyó toda fruta, todo es para que él pueda vivir en abundancia. Y para que viva más saludable todavía, porque todo lo que Dios creó es perfecto, bueno, en gran manera. Todo árbol, todo lo que Dios hizo. Amén. Por eso que cuando Adán pecó, lo perdió todo. Allí recién el Señor le dijo: comerás con el sudor de tu frente. Ahora tienes que trabajar, ahora la tierra ya no te va a producir, ahora tú tienes que labrar, trabajar, sembrar y te va a salir espino, ya no te va a salir la fruta que tú quieras y tienes que trabajar hasta que te salga una fruta o te salga buena cosecha. Pero antes no, antes tenía todo al alcance, tenía todo a su alcance. Amén. ¿Quién le proveyó de eso? Dios. Dios le dio todo para que coma, todo para que pueda saciarse en abundancia. Ahora bien, incluso Génesis capítulo 2, del verso 10 al 12. Aquí viene lo bueno, agárrese usted. Génesis 2, del verso 10 al 12. No solamente le dio todo el alimento, los frutos, todo lo que había
para que él coma. También puso los animales para que él pueda alimentarse, carne. Ahora, pero había un río, que ese río solito se encargaba de regar toda la tierra, ¿verdad? Imagínense, ya para qué más, Adán no necesitaba de sedapal, no necesitaba de hacer, ¿cómo le llaman eso? Esos surcos para regar la tierra, ¿cómo le llaman? Claro, zanja, pero tiene un nombre, ¿no? Un nombre que preparan, hacen así sus surcos, sus cestos para la irrigación, para que llegue el agua a todo, ¿no? Todo el sembrío. Pero él no necesitaba, porque Dios le hizo un río, y ese río solito iba y se esparcía y regaba todo el huerto. Y ese río, miren hermano, producía oro. Diga conmigo, oro. Vamos a leer acá, dice: y salía de Edén un río, miren, salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, un río que se dividía en 4, 2 por aquí, 2 por allá, para regar todo el huerto. ¿Qué más? Verso 12. En el verso 12 nos dice, vamos a leer. Ese río, dice ahí, el nombre de uno era Pisón. Ese río se llamaba uno. De esos 4 brazos que se subdividía, se llamaba Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay, ¿qué dice? ¿Qué cosa hay? Oro. Ese río rodeaba esa parte de la tierra donde ahí había oro. Oro en cantidad. ¿Qué más? Vamos a seguir leyendo. Verso siguiente, verso 12. Lo leemos. Dice allí: y el oro de aquella tierra es bueno, pero un oro bueno, no como el oro que tienen que procesarlo, limpiarlo, encontrar. Era un oro bueno, puro, o sea, perfecto, ¿no? Era bueno. Y hay allí también bedelio y ónice. ¿Usted sabe lo que es el bedelio y el ónice? ¿Sabe o no sabe? Tarea para su casa. También eran minerales costosos, valiosos como el oro. Ahora bien, escuche, querido hermano. Adán y Eva tenían todo eso a su alcance, se imagínense. Todo para comer, todo para vivir, sin hacer nada. Por eso se llamaba el paraíso, el huerto. Y encima oro en cantidad. Estos minerales, estos como piedras preciosas, diamantes, el berilio y el ónice. Ya imagínese, hermano mío, toda la riqueza que tenía Adán. ¿Quién le proveyó de todo eso? Ahora le pregunto, ¿pero ellos lo necesitaban? ¿Lo necesitaban? Porque ¿qué iban a hacer con el oro? ¿Tenían necesidad de comprar? Mira, tengo oro, te lo cambio, cuesta tantos dólares. No necesitaban, porque lo tenían todo. Y todo ese oro y todas esas piedras, esos diamantes, todo era solamente para el gusto de ellos, para satisfacer su mirada, como un adorno, como un accesorio, como algo que Dios le dio a ellos, ¿verdad? Cuando usted se pone un brazalete, una joya de oro, ¿no? Bonito, una cadenita, ¿con qué finalidad se lo pone usted? Es como un adorno, ¿verdad? Es como un accesorio, es algo para, se ve más elegante, más bonito, bien finolis, como dice. Entonces, Adán y Eva, imagínense, ellos tenían todo el lujo a su disposición. Todo le dio Dios así. Amén. Pero también lo perdieron por el pecado, ¿verdad? También lo perdieron. Pero el inicio de Dios, la intención, el deseo de Dios era darle toda esa bendición a los primeros hombres, a su creación, Adán y Eva, que nada le falte, que tengan todo el oro, que tengan todo lo que ellos deseen, toda la riqueza, todo a su disposición. Amén. Ahora, debido a que Adán pecó, entonces ahí es donde él lo pierde todo, y por causa del pecado ingresa más bien la pobreza, la miseria. Cuando alguien te habla de pobreza, de escasez, usted se va a dar cuenta que eso no proviene de Dios. De Dios proviene siempre la abundancia, la riqueza, todo. La pobreza, la escasez
proviene por el pecado más bien. Por eso dice aquí Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Vamos a leer rápidamente. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Mire cómo Dios le da el juicio por haber pecado, ¿no? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. Ahí viene la maldición. Ahí comienza él a perder la bendición de lo que la tierra le producía, toda su delicia. Ahí, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mire, verso 19. Con el sudor de tu rostro, le dice aquí, ahora sí te va a costar, Adán. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Él perdió todo por causa de su pecado. El pecado te hace perder las bendiciones, las riquezas de Dios. Amén. Lo perdió todo. Tenía que trabajar duramente. Ahora espino. Lo perdió. Perdió lo que Dios le dio al inicio. Hoy en día, querido hermano, hasta la actualidad, podemos ver que la pobreza existe en muchas partes del mundo. Así como por Adán venimos arrastrando el pecado, toda la persona que nace en pecado por causa de Adán, pero también arrastra las consecuencias, o sea, también arrastra la pobreza, la necesidad, todos los males que vino con Adán. Amén. De manera, querido hermano, que hoy vemos en muchas partes del mundo que hay pobreza. Aquí en nuestro país, según algunas estadísticas, nos dicen que hay ciertos distritos con mayor índice de pobreza, como por ejemplo, Villa María del Triunfo está considerado como un distrito de pobreza. San Juan de Miraflores, Pachacute, Comas, Independencia, Caraballo, Rímac, Puente Piedra también, imagínense. San Juan del Lurigancho, Lurín, Ate, El Agustino y otros más que son considerados como lugares o distritos donde hay mayor pobreza, mayor necesidad. Y esa pobreza, querido hermano, ahora sabemos la razón por la cual, de a dónde apareció, ¿verdad? De parte o del pecado que vino desde Adán. Ahora, pero sin embargo, querido hermano, hay muchas personas que, sin embargo, a pesar que Dios le dijo a Adán, ahora con el sudor de tu rostro vas a comer, vas a trabajar la tierra y te va. Pero sin embargo, a pesar que le quitó toda la bendición, pero sin embargo, escuche bien, no lo dejó sin la oportunidad de que él mismo pueda formar su prosperidad, su riqueza. Es decir, antes lo tenía todo, sin hacer nada. Pero ahora, si quieres tenerlo, si quieres comer, si quieres prosperar, si quieres bienes, si quieres tener comodidad, vas a tener que trabajar con el sudor de tu rostro, le dice, ¿no? Entonces, lo perdió todo lo que tenía, pero ahora le va a costar al hombre le va a costar. Si quiere una buena vida, si quiere tener bendiciones, tiene que sufrirlo, le va a costar trabajo. Pero eso no significa que no puede tener nada, que no puede tener bendiciones. Amén. Por eso es que hoy en día, escuche bien, la realidad es esto, existen mayormente el mundo entero, la sociedad está dividido mayormente en tres partes, ¿no? La clase alta, la clase media, la clase baja, ¿no? O a otros dicen la clase de extrema pobreza. Así lo han separado.
aquellos que llegan a la clase alta, aquellas personas que llegan a tener dinero, bienes, riquezas, como dicen, tienen plata como cancha, ¿dónde está la diferencia entre todas esas clases? ¿Por qué unos llegaron a avanzar más, otros poco menos, otros nada? ¿Por qué pasa eso? ¿Dónde está la diferencia? Si todos venimos en la misma condición. Todos venimos a este mundo en la misma condición, desde que Dios le dijo a Adán, por tu causa maldita será la tierra, y así, ¿no? Todos venimos en la misma condición. Mire lo que dice aquí. Escuche bien, pero antes de ver el texto. Las personas que no han logrado progresar en la vida, ellos culpan a otros o ellos se excusan de su necesidad o de su pobreza, se excusan mirando a otras personas y señalan, bueno, él es rico porque, bueno, habrá nacido en cuna de oro, pues se habrá ganado la tinca, se habrá sacado la lotería. Otros dicen, oh, es que yo soy pobre porque mi papá también fue pobre, pues ¿qué voy a hacer? En cambio ellos, como han nacido su papá rico, ellos han nacido en Estados Unidos, gringos, dólares. Hay otros que dicen, si mi papá hubiera sido Donald Trump, si mi abuelo hubiera sido, no sé, Bill Gates, cualquiera de esos millonarios. Entonces, como ellos vienen de familia así, son buena suerte, son lecheros, suertudos. En cambio, nosotros hemos nacido sin estrella, hemos nacido estrellados. ¿Cómo vamos a progresar en pobreza? Se equivocan, esos son excusas solamente para excusarse, para buscar otras razones y él ocultarse de su necedad porque él está pobre porque él así lo quiso. ¿Entiende, hermano mío? Él está necesitado porque así él lo quiso, porque escuche bien, Dios ha dado la oportunidad a todos por igual, seas creyente o no seas creyente, a toda persona le ha dado la oportunidad. Si tú quieres progresar, si tú quieres vivir bien, tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Y si tú no quieres eso, entonces ya es tu problema. ¿Me entiende, hermano mío? Mire lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 7. Quiero que lea usted, hermano. A ver, lean en voz alta. 1, 2 y 3. Amén. Porque nada hemos traído a este mundo y tampoco nada vamos a sacar. Cuando usted nace, toda persona que nace, ¿viene con dinero o no? Viene sin nada, así, calatito, sin pañal, sin nada. Ese hombre millonario, cuando él nació con todos sus dólares, su fortuna, con todos sus euros, su cuenta bancaria, ¿nació así? Nació sin nada. Todos, dice, todos venimos de este mundo así, sin nada, desnudos. Amén. Todos venimos en la misma condición, de manera que para todos es igual. No hay nada, no, que tú tienes más suerte, tú naciste en cuna de oro, tuviste más oportunidades, tus padres son millonarios, te han heredado. Eclesiastés 5:15. Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, dice, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Así como ha venido desnudo del vientre de su madre, así también se va a ir. Todos venimos así, sin nada, desnudo. Entonces todos empezamos la carrera en la misma condición, ¿verdad? Sin nada. Entonces, ¿por qué unos avanzan, progresan, enriquecen y otros se quedan allí? ¿Por qué pasa eso? Ahora vamos a ver, ahora lo vamos a estudiar, a ir viendo. ¿Cuál es la razón entonces por lo que unos logran prosperar, otros llegan a alcanzar un nivel, una clase social alta, otros a media, la mitad, otros no? ¿Dónde está la diferencia? Ahora lo vamos a ver. Las razones entonces por las que viene la pobreza o las necesidades, o por qué hay ese desbalance, ¿verdad? Número 1,
Primero, por pecar contra Dios. La gente viene y tiene miseria y escasez y no logra progresar. Primero es por pecar contra Dios, desobedeciendo sus leyes. Eso usted lo va a leer en Deuteronomio 28, pero vamos a ver solamente los primeros textos. Deuteronomio 28, verso 15 y verso 16. Usted ya lo puede leer todo completo, todo el capítulo 28, ¿verdad? Deuteronomio 28, verso 15. A ver, lo tenemos. Dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, dice, todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles son esas maldiciones que le van a venir? Sigamos leyendo, verso 16. Esas maldiciones por no obedecer la ley de Dios, el Señor dice: maldito serás tú en la ciudad y en el campo. Quiero que ahí quedámonos un rato. El hombre que peca contra Dios le va mal tanto en la ciudad como en el campo. Escuche bien este consejo. Por más que usted quiera irse al extranjero, a otro país, no, es que allá voy a prosperar, allá hay más oportunidad, me voy a ir a los Estados Unidos, a la United, a Europa, por aquí, ya no quiero estar aquí en provincia no prospero, aquí en la capital no, en Tangamandapio no hay oportunidad, no hay riqueza, me voy a la tierra de los gringos. Está equivocado. Si esa persona vive pecando contra Dios, el Señor dice: maldito será en el campo y en la ciudad, donde tú te vayas, porque la bendición no depende del lugar donde tú estás, depende de Jehová. Amén. Entonces, por eso que usted va a encontrar que hay personas que se han ido al extranjero diciendo que dizque voy a prosperar, terminaron peor todavía de lo que estaban acá. Se van a los otros países, al extranjero, están siendo perseguidos por la justicia oculta, trabajando como esclavos día y noche y no progresan nunca. Y están en esa condición, sufriendo, lejos de su familia, lejos de sus parientes, y tienen que estar ahí recibiendo humillaciones. Y si lo atrapan de ilegal, peor todavía. Mire usted a los extranjeros que aquí nada más en nuestra nación, aquellos extranjeros que vienen, dice que él estuvo en un lugar desconocido, en un lugar donde no producía, donde había pobreza, necesidad. Pero dice la Escritura que él sembró en aquella tierra y cosechó en esa tierra al 100%, se hizo próspero, se enriqueció, y toda la gente de ahí le tuvo temor, porque ellos vivían en necesidad, pero viene uno de afuera, un extranjero, siembra, cosecha y ¡fum!, le va bien, porque Jehová estaba con él. Luego Jacob que estaba escapando de que su hermano lo matara, ¿verdad? Porque había usurpado, había robado la primogenitura, y Jacob se va escapando a un lugar extranjero donde él no conoce. Pero Jacob le dice: Señor, a donde yo voy, al lugar donde yo voy, no conozco, no tengo nada, soy extranjero, es empezar de cero, sin nada. Pero le dice el Señor: si a donde yo voy tú me dieres pan para comer, vestido para vestir, yo te prometo, Señor, y pongo esta piedra como señal y puerta del cielo, que todo lo que tú me bendigas, el diezmo apartaré para ti. Y él fue. Y entonces el Señor lo bendijo en ese lugar extranjero, lo prosperó, lo enriqueció, porque no depende del lugar, ¿me entiende, hermano? Depende de que tú estés bien con Jehová. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sigamos leyendo. Verso 33, vamos a leer. Deuteronomio 28, 33. El Señor dijo: vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, tarde o temprano te alcanzarán, le dice, ¿no? Verso 33 dice: el fruto de tu tierra, miren lo que, maldito será el fruto de tu tierra,
de todo tu trabajo, y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Para aquellos que piensan irse al extranjero, a progresar, a prosperar, dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Es decir, otros se van a aprovechar de ti, otros te van a explotar ahí. Ellos van a comer de tu trabajo. Y no serás sino oprimido, vas a estar oprimido, esclavizado, explotado, ¿no? Todos los días de tu vida. Sigamos leyendo. ¿Qué más maldiciones vendrán? Verso 38. Versos 38 y 39. Dice: sacarás mucha semilla al campo. ¿Y qué va a pasar? Recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Por más que tú digas: voy a sembrar bastante para ganar bastante, voy a invertir bastante, voy a hacer un negocio grande para ganar bastante, el Señor dice: sembrarás mucho, pero recogerás poco. Eso te va a producir poco. ¿Por qué poco? Porque la langosta lo consumirá. Aquellos que dicen: no, voy a trabajar más sobre tiempo, voy a hacer 2 turnos, más horas. Vas a trabajar, pero al final la langosta lo comerá. Al final una deuda, al final una enfermedad, al final un robo, una estafa, al final lo perderás. Tú que pensabas: voy a trabajar más, voy a negociar más horas, voy a invertir más todo el día. Por más que quieras hacer eso, al final no vas a recoger como tú esperabas. ¿Entiende, hermano mío? La langosta lo consumirá. Por eso que hay hermanos, mire usted, saque su conclusión, póngase usted a analizar. ¿Cuántos hermanos que se han apartado de la iglesia por la economía? Que por querer trabajar, no, mi trabajo, ahora tengo que trabajar acá más horas, más tiempo. Dejan de congregar, dejan de ir a la iglesia. ¿Y qué cree usted? ¿Han prosperado en algo? ¿Han mejorado más su situación? ¿O están igual? O incluso algunos están peores. Porque dicen: dejaron de venir a la iglesia, dejaron de ir al culto, dejaron muchas cosas para trabajar, hacer negocio por aquí, vender más, hacer más ganancia. Y a las finales, si recibían algún dinero, luego lo perdían, luego en algo, luego lo invertían, luego venía una enfermedad, se llevaba todo su dinero. Un accidente, se llevaba su dinero. Problema por ahí, un juicio. Y nunca hay cuando avanza. Amén. Entonces, viene la pobreza y la necesidad por pecar contra Dios. Eso es lo que impide que el hombre prospere. Porque el único que puede cambiar al ser humano se llama Jesucristo. El hombre que se arrepienta. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará. Si usted, amigo, alguna vez te lamentaste, lloraste, te arrepentiste de engañar a tu mujer, te arrepentiste de engañar a tu marido, te arrepentiste de haber hecho algo malo, de golpear a tu mujer, de golpear a tus hijos, maltratarlo, quizás abandonar a tu familia, te lamentaste de eso, te arrepentiste, pero solamente quedó allí y no te acercaste a Jesús, de nada valió tu arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento es cuando el hombre dice: Señor, perdóname, que hice lo malo, Señor, sálvame. Y cuando inclama y cuando invocas el nombre de Jesús, entonces serás salvo. Entonces tu arrepentimiento te traerá vida nueva en Cristo Jesús el Señor. Por eso el Señor dijo: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.